Hoy vamos a hablar acerca del protocolo de atención clínica, detección, abordaje y seguimiento de la infección del tracto urinario en los niños y niñas en la red de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante, primero que todo, esta va a ser la portada del documento. Esperamos que pronto sea ya avalado por la gerencia médica, ya está listo en su versión, digamos, casi final, digamos. Eh, Esto lleva todo un proceso de validación y por lo tanto es ese proceso que nos garantiza que realmente un documento tenga no solamente la solidez de la evidencia científica, sino que sea algo que se pueda realizar, que se pueda cumplir a nivel institucional y que tenga todas las revisiones respectivas, no solamente profesionales que intervienen en la materia, sino también de las coordinaciones a nivel de la institución. Este documento fue elaborado en el programa de normalización de la atención del niño y la niña y también nos acompañaron durante todo el proceso compañeros del Hospital Nacional de Niños, en este caso Michelo Conitrillo Chávez, pediatra que de hecho hizo una tesis relacionada al tema de infección del tracto urinario del Servicio de Emergencias del Hospital de Niños, la doctora Sara Fernández Rojas del Servicio de Nefrología. Y he de decir que también ayer se lo pasamos a los compañeros, al resto de los compañeros de nefrología, que les tengo que agradecer mucho, que también se tomaron el tiempo de revisarlo y analizarlo y sugerirnos algunos cambiecitos, así como de último momento, que creo que son muy importantes. La doctora Laura Vázquez Chávez, nos acompañó del Servicio de Urología del Hospital de Niños, la doctora Cecilia Loaiza Mendoza, que nos acompañó de la consulta externa, y la doctora Alejandra Soriano Fallas, que nos acompañó del servicio de infectología. Todas estas personas revisaron y fueron parte importantísima de la construcción de este documento. Este documento se sometió al proceso habitual de validación que nosotros realizamos como parte del programa de normalización de la atención del niño y la niña. Se hicieron 2 sesiones particulares para hacer la validación y en este proceso se hace una evaluación de varios de los puntos del documento, de tal manera que los profesionales pueden emitir sus observaciones, sus criterios, en este proceso participaron 41 profesionales de la salud, donde se incluyen enfermeras, médicos generales, médicos de emergencias, médicos de familia y pediatras que trabajaron este tema. Además, este documento se envió con el tiempo prudencial para la revisión de las coordinaciones de la caja. De las coordinaciones de la caja recibimos varias observaciones. Las coordinaciones son la coordinación de enfermería, de laboratorio, de farmacia, de trabajo social, psicología, ¿verdad? Que depende del documento, así se le propone a las coordinaciones que lo revisen y que también emitan sus observaciones. Entonces, este documento también ya pasó por ese tamiz, digamos, de parte de las coordinaciones ellos dieron observaciones pues también muy valiosas para enriquecer el documento. Vamos a entonces ahora hablar un poquito de los elementos principales de este protocolo. El objetivo del protocolo es establecer las líneas básicas para la detección, abordaje y seguimiento de las infecciones del tracto urinario en niños y niñas en la red de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos que en la parte de introducción del documento vamos a encontrar las definiciones, que son muy importantes porque básicamente ellas nos dicen de qué se va a tratar o qué conceptos son importantes de entender para poder comprender en su totalidad el protocolo. Las abreviaturas que se utilizan, referencias normativas, ¿verdad? Ahí se hace referencia y creo que es importante tener presente que nosotros tenemos un lineamiento específico para el manejo de estreñimiento, que obviamente en el manejo de infección del tracto urinario toma mucha importancia, y el alcance y campo de aplicación de este protocolo. Se hace todo un proceso de justificación, se introduce el objetivo, se establece la población meta, que es muy importante, bueno, obviamente los niños y las niñas de nuestro país,
están obligados a utilizar al manejo de los procesos de la atención en los diferentes niveles de atención y la metodología con la que se realizó el protocolo. En el marco conceptual vamos a encontrar en este documento, que son cosas que obviamente hoy no vamos a tratar con detalle, pero que en el documento están de evidencia científica reciente, muy valiosa, que realmente tenga un contenido valioso desde el punto de vista científico. Entonces, dentro del marco conceptual vamos a encontrar la prevalencia y los factores de riesgo de infección del tracto urinario, la clasificación de las infecciones del tracto urinario, la detección de la infección del tracto urinario en niños y niñas, la sospecha y la definición del diagnóstico, los criterios de hospitalización para niños y niñas, el tratamiento para los niños y niñas con infección del tracto urinario no complicada y también para la complicada, el uso de profiláctico de antibióticos. Y luego, que creo yo que es el elemento más importante del protocolo, se establece el abordaje clínico en los diferentes niveles de atención. Muy importante, el registro del diagnóstico de infección del tracto urinario, de acuerdo a los códigos de la serie 10 que tenemos actualmente y que podemos registrar por medio de LEDOS. El abordaje clínico en el primer nivel de atención y servicio de emergencias, el abordaje clínico de infección del tracto urinario comprobada en pediatría en el segundo nivel de atención y los criterios de referencia, muy importantes, al servicio de urología y al servicio de nefrología del Hospital Nacional de Niños. Como manera general, nada más para introducir el tema, recordemos que la prevalencia de infección del tracto urinario en el primer año de vida es más frecuente en varones, 3,7%, en comparación con las niñas, que es un 2%. En la pubertad, la incidencia en las niñas es de un 3% en comparación a 1% en los niños. El riesgo de recurrencia de ITU en los primeros 6 a 12 meses después de una infección del tracto urinario inicial es de un promedio del 12%. Y muy importante tener presente los factores de riesgo para desarrollar infección del tracto urinario, como son la edad. La prevalencia de infección del tracto urinario es más alta en hombres menores de 1 año y entre las mujeres menores de 4 años. El sexo femenino, sobre todo después del periodo neonatal. Hombres no circuncidados que tienen fiebre, factores genéticos, los niños o niñas con familiares de primer grado que han presentado infección del tracto urinario, anomalías urinarias obstructivas, afección anatómica, por ejemplo, válvulas uretrales posteriores, obstrucción de la unión uteropiánica, afecciones neurológicas como el mielomeningocele con vejiga neurogena, disfunción vesical e intestinal, reflujo vesicoureteral, actividad sexual en mujeres, cateterismo vesical y alteraciones de la microbiota periuretral normal que promueve la adhesión de bacterias patógenas. Qué importante, obviamente, el estreñimiento como tal. La clasificación de la infección del tracto urinario, que viene definida en el documento y que son conceptos fundamentales, sobre todo para los médicos o pediatras que manejamos estas patologías en los diferentes niveles, porque el abordaje, los exámenes de laboratorio o gabinete que tengamos que mandar van a depender de tener muy claros esos conceptos. Entonces, en el documento viene lo que es un infección urinario bajo cistitis y lo que se refiere a una infección del tracto urinario alta o pielonefritis desde el punto de vista de detección clínica. Y uno de los conceptos más importantes que debemos tenerlo muy claros es el de infección del tracto urinario recurrente. 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta y 1 o más episodios de ITU baja, 3 o más episodios de ITU bajas en un periodo de 1 año o 2 ITU bajas en 6 meses. Y no se consideran, obviamente, y aquí se aclara muy bien en el documento, las bacteriurias asintomáticas. En el documento creo que se establece con claridad que la bacteriuria asintomática no se trata, ¿verdad? Y no hay que darle seguimiento y que no requiere un abordaje particular. Otro de los conceptos fundamentales dentro de este documento que todos tenemos que tener claros para poder realmente dar el manejo correspondiente es el concepto de ITU atípica. Básicamente lo definimos como aquel niño o niña que presenta una infección del tracto urinario y que llega severamente enfermo con una disminución del gasto urinario, que presenta una masa abdominal o en vejiga, que se le puede palpar hidronefrosis, globo vesical, etcétera,
que presenta alteraciones de las pruebas de función renal, que presenta y se hospitaliza por una bacteremia o septicemia, el niño que tiene una falla en la respuesta al tratamiento en 48 horas con un antibiótico sensible en la prueba de sensibilidad a antibióticos del urocultivo realizado, o al niño que presenta una infección por germen diferente a Escherichia coli, excepto Proteus mirabilis en hombres. Este concepto, tanto de infección urinaria recurrente como atípica, lo vamos a utilizar para poder establecer el manejo correspondiente. Eh, Debo decirles que en la parte de estudios de gabinete en niños y niñas con ITO comprobada, nosotros tenemos un lineamiento técnico que está vigente, que es el de imágenes médicas a nivel pediátrico. Ahí usted va a encontrar un documento donde dice cuáles son las indicaciones para prácticamente todos los estudios radiológicos que se realizan en pediatría. Ese documento fue realizado por un equipo multidisciplinario, entre esos obviamente los radiólogos, no solamente del país, sino del Hospital de Niños, y se establecieron ciertos parámetros para las diferentes situaciones. El asunto es que para infección del tracto urinario se hizo una evaluación no solamente de la evidencia científica que se establece hasta el momento, sino que también por criterio de expertos. Y fue también una de las observaciones, creo yo, más importantes que se realizaron en el proceso de validación del proceso. Me acuerdo del doctor León del Hospital de Punta Arenas, que, bueno, obviamente detectó esos hallazgos dentro del documento y que fue muy enfático en que se pudieran hacer cambios. Después de un análisis con los expertos en la materia, y revisando la evidencia científica, se hacen modificaciones en este documento para el cuadrito que se trata de infección del tracto urinario. Entonces, he de decirles que dentro de este protocolo de infección del tracto urinario se actualiza el pedacito, no todo, ¿verdad? El pedacito que trata de infección del tracto urinario, de lineamiento de imágenes radiológicas pediátricas, porque se hacen los cambios respectivos precisamente para que pueda coincidir con el manejo correspondiente a esto. Entonces, de ahí que se establece que en el niño con infección del tracto urinario, que tiene menos de 2 meses, que tiene la primera infección del tracto urinario, a este niño se le realiza como recomendación inicial un ultrasonido de vías urinarias y después del abordaje en pediatría, el CUMS y la gammagrafía. Y se establece que se considere CUMS 4 semanas o más después de la infección urinaria y en presencia de anomalías ecográficas como presencia de dilataciones severas de vías urinarias o niños y niñas con unidades renales únicas a criterio del especialista en pediatría que lo está valorando. En niños y niñas mayores de 2 meses o menores de 2 años, ¿verdad? Que este fue el cambio importante. En el documento de imágenes médicas dice 6 años. Y así lo teníamos nosotros originalmente en el protocolo se estaba desarrollando, pero después del proceso de validación lo estamos cambiando a 2 años. Ese es un cambio pues importante que tenemos que tener en cuenta y que en este nuevo lineamiento se establece como tal. Entonces, en los niños mayores de 2 meses o menores o iguales a 2 años, con la primera infección febril del tracto urinario con buena respuesta al tratamiento, es en el niño donde se recomienda el ultrasonido de vías urinarias. La gramografía queda a criterio del especialista, se realiza CUMS a criterio del especialista de acuerdo a los resultados de la gamografía. Eso va a depender de los criterios que se establezcan en su momento. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Eh, en niños mayores de 2 años con primera infección febril del tracto urinario con buena respuesta a tratamiento, no hay evidencia que apoye ninguna imagen de rutina. En niños en este grupo de niños o niñas hay menor prevalencia de reflujo vesicolateral y generalmente no hay necesidad de realizar imágenes para guiar el tratamiento. Esto también pues es un cambio importante precisamente porque en el documento se hablaba de 6 años y ahora la evidencia y el criterio de expertos establecemos ese cambio importante que es 2 años. Y para infección de tracto urinario atípica o infección del tracto urinario febril recurrente, se establecen tanto el ultrasonido de vías urinarias como el CUMS y la gamografía. Podría utilizarse la gamografía de 4 a 6 meses después de la infección urinaria para detectar cicatrices. Y aquí está pues el documento que les decía. Bueno, aquí está, el lineamiento es del 2022, pero entonces estamos haciendo cambios
de ese pedacito de lineamiento de imágenes médicas a partir de que ya se logre el aval de la gerencia médica de este documento. Algo importante que establece el documento son los criterios de hospitalización y se establecen como tales aquel niño o niña menor de 2 meses con infección del tracto urinario, insuficiencia renal aguda o crónica, inmunocompromiso e infección del tracto urinario febril, reflujo vesicoureteral de alto grado y o uropatía obstructiva o sospecha de malformación urológica, condición social familiar con riesgo de mala adherencia al tratamiento, no tolerancia al tratamiento oral y el niño que presenta compromisos del estado general. En cuanto a tratamiento, este, en este punto pues se trabajó con el protocolo de abordaje de ITU que había realizado el Hospital Nacional de Niños durante el año 2020 y también pues con el librito terapéutica pediátrica que muchos de nosotros utilizamos del doctor Rivera. Para niños sin clínica de ITU bajas o cistitis se establece de la siguiente manera. Una de las opciones es la nitrofurantoína. Aquí viene la dosis. Es la primera elección en ITU no febriles. Pero es muy importante esto, no dar en niños o niñas con ITU febriles ni en niños menores de 2 meses. Recuerdo precisamente el caso clínico de la semana pasada, de la sesión clínica del Hospital de Niños, que precisamente era sobre el tema de infección del tracto urinario. Y recordemos que una de las cosas que se encontró importante es que era una niña que tenía síntomas de una infección del tracto urinario alta, ¿verdad? Y que tenía ciertos factores de riesgo y que se egresó con nitrofurantoína. Esas son las cosas que, pues, ojalá después de que tengamos este lineamiento lo demos a conocer y capacitemos y que los médicos lo tengan ahí a mano para poder manejar esas situaciones en emergencias y en todos los niveles de atención, pues ojalá que pues, no vuelvan a pasar, ¿verdad? Que realmente se maneje con los antibióticos que corresponden. El trimethoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? Igual viene la dosis. Es la primera lección todavía en infección del tracto urinario bajas febriles. Nosotros tenemos en presentación jarabe este medicamento. Ahí se expone, digamos, un poquito de la codificación de la NOM 2024 que tenemos actualmente para poder entender un poquito cuál es el tipo de jarabe que se le va a dar al niño al momento de tratar. Y la cefalexina, también establecido con una dosis específica, que se convierte en la segunda lección de ITU bajas febriles y que uno de los elementos importantes de la cefalexina pues, es no dar con alimentos. Con respecto a los niños que presentan síntomas, eso significa aquel niño que tiene síntomas de infección del tracto urinario y que tiene fiebre alta, que se encuentra en un estado un poco más complicado. Recuerden que la parte clínica es la que define si el niño tiene o no una pielonefritis. No se requiere de un ultrasonido agudo para definirlo como tal, pero entonces si nosotros por criterio clínico definimos que el niño tiene una ITU alta, pero que el niño no cumple criterios de hospitalización, el niño debería ser manejado bajo esta lógica. Timetropin sulfa a esa dosis, que sería la primera lección en pielonefritis sin criterios de hospitalización, y la cefalexina como segunda lección en pielonefritis sin criterios de hospitalización. Y en otros casos, ahora sí, pensando en aquel niño que tiene una pielonefritis con criterios de hospitalización, estaríamos hablando con aspectos ya muy específicos de tratamiento. Aquí tendríamos la amicacina, ¿verdad? Que es importante tener presente, y aquí lo establecemos en el documento, que no se administra en niños o niñas con uropatías, deshidratados o que tengan alteraciones de las pruebas de función renal. La gentamicina, bajo la misma lógica, con las dosis respectivas, sea intravenosas o sea intramusculares, para las edades respectivas, que también se hace la advertencia importante de que no se puede utilizar en niños con estas categorías. Como segunda opción está el cefotaxime, también establecido a las dosis respectivas, y la ceftazidima como tercera opción. Perdónenme, porque
ayer hicimos cambios como de último momento y es importante tenerlo presente, pero sí está en el documento ya cambiado y también está presente en los algoritmos que yo les acabo de pasar en el chat para que lo tengan presente. Ese es el actualizado. Entonces, para pielonefritis con criterios de hospitalización, tendríamos los aminoglicósidos en el caso de los niños que no tienen esas condiciones, deshidratación, uropatías, pruebas de función renal alteradas. Si presentan estas alteraciones, la primera opción se convierte en el cefotaxime, ¿verdad? Que sería la primera línea de tratamiento. Y tendríamos como tercera línea de tratamiento el ceftazidime. Esos serían los tres antibióticos por vía intravenosa que estarían indicados para niños que se hospitalizan. Con respecto a la duración del tratamiento, los niños o niñas con ITU afebriles se tratan por 3 a 5 días. Los niños o niñas con ITU que presentan fiebre sin criterios de hospitalización se tratan al menos por 5 a 7 días, excepto en aquellos casos donde la fiebre fue mayor o igual a 39 grados centígrados, donde se recomienda al menos 10 días. Eso por tener el factor para predecir posible afección renal. En cuanto a esto, en caso de pielonefritis con criterios de hospitalización, el tratamiento se debe administrar de forma intravenosa por 2 o 3 días y luego, según el resultado del urocultivo y la prueba de sensibilidad a antibióticos, la condición del paciente y las comorbilidades, se puede pasar a una vía oral a completar al menos 10 o 14 días. En caso de pielonefritis con uropatía obstructiva que presentan reflujo vesiculolateral grado 3 a 5, disfunción vesical u otras comorbilidades, el tratamiento intravenoso se puede prolongar hasta 7 días y luego completar por vía oral hasta 14 días. Con respecto al manejo de antibióticos profilácticos, tenemos que todo niño se va a utilizar en todo niño o niña menor de 3 meses con evidencia por ultrasonido de dilatación de vías urinarias. En estos casos, la profilaxis se mantiene de 3 a 6 meses o hasta que se completen los estudios. También niña a cualquier edad con reflujo vesiculolateral grado 3 a 5 con una duración de no más de 6 meses. La otra condición sería todo niño o niña con ITU recurrente que presente disfunción vesical y ese tratamiento se da de manera profiláctica por 3 a 6 meses máximo, mientras se corrigen los hábitos miccionales y defecatorios y se trata el estreñimiento en el menor. Aquí están los antibióticos y dosis usadas como profilaxis de ITU en niños y niñas. En este caso, la cefalexina para edades menores o iguales a 2 meses, cefalexina y amoxicilina, y para edades mayores a 2 meses de edad, trimetoprim sulfa y la nitrofurantoína. Este tal vez es el elemento más importante ya para ver un poco ya específicamente el abordaje del niño y niña con sospecha de ITU en el servicio de emergencias o primer nivel de atención. Recordemos que la mayoría de los niños van a llegar a emergencias porque van a ser niños que tal vez vienen con fiebre o que vienen con síntomas urinarios y que van a solicitar una consulta de emergencias. Otros niños van a llegar y van a sacar cita en el EVAIS y van a ser vistos en la consulta de morbilidad del EVAIS. Sería importante que en este momento, tal vez, si tienen el chat, el documento, lo abran para que lo vayan viendo en el documento, porque obviamente por la presentación los algoritmos quedan chiquititos, porque si no se fraccionaría mucho el proceso. Pero entonces, si quieren abrirlo ahí, en el chat de comisión interniveles, en el WhatsApp, pueden abrir el documento para que vayamos viendo el proceso y pues también si tienen alguna observación, pues obviamente es el momento de realizar. Entonces, en el niño o niña con síntomas y signos de ITU, el lineamiento establece que se toma y se interpretan las medidas antropométricas, toma e interpretación de los signos vitales, temperatura y muy importante la presión arterial, ¿verdad? Y recuerden que ya tenemos también un lineamiento técnico que establece cómo se toma y a quiénes se le toma la presión arterial en niños y cómo se interpreta la presión arterial en niños a nivel de los 3 niveles de atención. Obviamente en este punto es muy importante la historia clínica, tratando de detectar precisamente factores de riesgo y el examen físico, que también es fundamental para encontrar algunos hallazgos que nos podrían hablar de comorbilidades o situaciones propias del niño. Eh,
En este punto, si el niño tiene síntomas, signos de ITU, vamos o el médico de emergencias o el médico de primer nivel de atención debería solicitar o referir al niño al centro donde corresponda, donde se le pueda hacer el examen de laboratorio y hacerle un examen de orina. Se establece como tal, pues, en los niños que no controlan el esfínter como primera opción, la técnica, o sea, y con limpieza previa, y aquí en el lineamiento viene todo un anexo de cómo se realiza con técnica el examen de orina bajo las diferentes metodologías, cómo se utiliza con bolsa recolectora y con chorro medio, que son como las formas más fáciles y rápidas para que en el primer nivel de atención se obtenga. Obviamente teniendo en cuenta que con la bolsa recolectora es el valor negativo el que nos sirve y que el valor positivo implica otros procesos. Entonces, en este punto, obviamente dependiendo también del estado general del niño y de la condición con la que llega el niño, pero si el eje OPS hay sospecha de infección del tracto urinario y los síntomas que el niño presenta son graves o presentan los criterios de hospitalización, que aquí en el cuadrito azul los boletos de emergencias del segundo nivel de atención, para que se realicen los procedimientos que correspondan, incluyendo el urocultivo, y se tome la decisión de si el niño quiere hospitalización. En el niño que tiene un EGO con bolsa de recolectora con sospecha de infección del tracto urinario, se requiere repetir el EGO y hacer urocultivo, que en este caso se debería hacer por cateterismo o punción vesical. Es importante tener presente que en el primer nivel de atención, en muchos casos no se tiene ni el personal, ¿verdad? Eh, o inclusive a veces los insumos para poder hacer un cateterismo o la persona que pueda hacer una punción vesical, que usualmente debe, digamos, usualmente es un procedimiento de pediatría. Por lo tanto, bajo esta lógica, este niño debería ser trasladado a un centro de salud donde se pueda realizar el procedimiento para poder tomar la muestra respectiva y que se pueda realmente tener un diagnóstico certero. Bajo esta lógica, si el niño se le realiza ese nuevo EGO y urocultivo y se comprueba que hay sospecha clínica de ITU, no solo por clínica, sino también por el examen de orina, se inicia el tratamiento empírico basado en los medicamentos que hablamos y se le tiene que dar una cita de seguimiento para ver el urocultivo y la PSA. En este punto, es importante tener presente de que existen diferentes metodologías que se han diseñado para que esto sea real, poderle dar seguimiento a un urocultivo que se tomó. No es tan sencillo, puesto que en todos los centros de salud del país se presentan diferentes situaciones que pueden hacer más o menos fácil el seguimiento. El punto es que cada uno de nosotros en nuestros centros de trabajo deberíamos ir logrando y trabajando directamente con las áreas de salud que nos corresponden, deberíamos ir diseñando metodologías claras que permitan este seguimiento. Entonces, por ejemplo, el lineamiento establece de que una de las opciones muy válida y que se utiliza en algunos centros de salud de nuestro país es que si yo tomé el urocultivo en un centro X, ahí mismo se debería ver el resultado. En algunos casos se le dice a la mamá, venga nuevamente a emergencias, que no es un lugar para ver, pues, obviamente, urocultivo, pero así se está haciendo y es factible para algunos centros hacerlo así, para que venga a ver el resultado. En otros, depende de la accesibilidad de los servicios, eso va a depender mucho también del contexto social y del contexto este, geográfico que tenemos. Es una cita 3 días, 4 días después para que vea el urocultivo y se vea la evolución de la infección del tracto urinario. Esa es otra metodología. También se ve que una opción de usar es la consulta vía telefónica, o sea, uno puede agendar al paciente, llamarlo por teléfono, ver el resultado de dedos y definir si el niño requiere alguna intervención o simplemente puede continuar con el tratamiento empírico que ya se había dejado, dependiendo de la evolución clínica. Esa es otra opción y pues tomar las decisiones que correspondan dependiendo de cada niño en particular. Esas son como diferentes líneas de acción para poder establecer citas de seguimiento. Yo sé y yo estoy claro que no es fácil en todos los sistemas crear sistemas de seguimiento bajo esta lógica de ver un resultado de laboratorio,
pero creemos que definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo de buscar opciones, puesto que este es uno de los puntos críticos del mal manejo de infección del tracto urinario. O sea, que se le hizo el urocultivo o no se le hizo, y el niño se egresa y no, la mamá simplemente se fue con un tratamiento y nunca más volvió, y ahí siguen las infecciones del tracto urinario recurrentes sin que nadie realmente le pueda dar un seguimiento adecuado a ese proceso, que fue parte del problema que vimos en la semana pasada con la niña que ya había tenido varias infecciones del tracto urinario y que se detectó muy tardíamente. El otro asunto sería el niño que tiene EGEO con chorro medio y que tiene una sospecha de ITU. Se supone, obviamente, que se hizo con una técnica adecuada. El documento, como les decía, tiene un anexo específico para repasar cómo se hace el EGEO con chorro medio. Y bajo esa lógica, sí podríamos tener el urocultivo y la prueba de sensibilidad a antibióticos, y también hay una cita de seguimiento para poder iniciar, bueno, además de iniciar el tratamiento empírico, poder ver el resultado y tomar decisiones en base a eso. Y también tendríamos el caso del EGO con bolsa recolectora o chorro medio sin sospecha de ITU, que lo que le correspondería al médico de emergencias o al médico de Nevalis, pues es buscar otra causa de fiebre o de los síntomas que el niño está presentando en este momento, y por lo tanto, pues darle el seguimiento que le corresponde dependiendo de su situación. En esa cita de seguimiento, por sospecha ITU, que como les decía, puede ser presencial o puede ser por vía telefónica, tendríamos varias opciones. Puede ser que el niño, el urocultivo sale positivo y tiene una mejoría clínica. Bajo esta lógica estaríamos hablando de continuar el tratamiento sin importar la prueba de sensibilidad a antibióticos. O sea, si el niño tiene una evolución clínica satisfactoria, porque muchas veces, y lo hemos visto, que a la misma prueba de sensibilidad a antibióticos no viene el antibiótico que le dimos al niño, ¿verdad? Y entonces, pues, pero si el niño tiene una evolución clínica satisfactoria, debería mantenerse como tal. Aquí en este punto debería definirse con claridad por parte del médico que está dando el seguimiento si el niño cumple o no cumple los criterios de referencia a pediatría. Y si los cumple, referir a pediatría, y si no cumple los criterios de referencia a pediatría, dar de alta con recomendaciones. En el caso de el niño presenta urocultivo positiva, pero no tiene mejoría clínica, tendríamos que definir si es una clínica leve persistente. Aquí en este punto, pues obviamente nos serviría el urocultivo con la PSA para cambiar el antibiótico y nuevamente ver la evolución del niño, y en base a la evolución del niño tomar la decisión de si es un niño que requiere o no del servicio de pediatría según los criterios de referencia. Pero también podríamos tener el caso del niño que empeoró los síntomas. Eso es muy importante, y el documento recalca en varias ocasiones que a la familia se le tiene que educar que en caso de empeoramiento de los síntomas, consulte, que no se quede en la casa esperando a ver si el antibiótico le resulta. O sea, que obviamente si no tolera la vía oral o si empeoran los síntomas, debe reconsultar. Y este niño tiene que ser referido a emergencias del segundo nivel de atención para el abordaje respectivo por la situación de empeoramiento de los síntomas que está presentando. Ahora sí, ya con un diagnóstico clínico certero y con un urocultivo y una PSA para definir si el niño también, si es que requiere una hospitalización. Y también tendríamos la situación de que el urocultivo salió negativo, como sucede en muchos casos. Básicamente, si el niño continúa asintomático, hay que buscar otra causa y suspender el antibiótico. Y si está asintomático, suspender el antibiótico y dar de alta. Es un niño que pues no requeriría un seguimiento posterior, sobre todo si es una primoinfección, puesto que si ya son otras infecciones recurrentes o ha tenido algún otro problema, pues se tomarán las decisiones respectivas. Ahora bien, en el abordaje del niño o niña con ITU comprobada, y ahora sí, valorada o analizada del servicio pediatría, tendríamos, al pediatra le llegarían eh, por dos situaciones. Una es el niño que tuvo que ser referido al hospital para tomar decisiones o que requirió hospitalización. Si fue referido al hospital para tomar decisiones, podría ser que el pediatra le haga una interconsulta para un procedimiento particular, por ejemplo, para una función vesical, o que se le haga una interconsulta para definir si el niño requiere hospitalización. Depende, sobre todo si tiene un factor de riesgo. O que el niño ya se hizo todo este proceso en el primer nivel de atención y se refiere porque cumple con los criterios de referencia a pediatría. Entonces, en este caso, a nivel del pediatra, se toma y se hace la interpretación de las medidas antropométricas, incluyendo la presión arterial, se realiza la historia clínica y el examen físico,
Y según indicación, que para eso el documento lo establece como tal, se indican el ultrasonido de urinarias, el CUMS, la gammagrafía, las pruebas de función renal, se indican o no los antibióticos profilácticos, se hace o no el manejo del estreñimiento y se da el manejo de disfunción vesical. En este punto, este documento tiene un anexo completo que tiene una herramienta para definir si un niño tiene disfunción vesical y establece algunos parámetros educativos a la familia sobre este problema, que es importante pues que uno lo pueda tener a mano, imprimirlo inclusive y entregárselo a la familia para que pueda la familia poder tener un abordaje adecuado, ¿verdad? Que es parte del seguimiento que tenemos que dar del niño que tiene disfunción vesical. En este punto, el pediatra tendría varias opciones o varias situaciones que se podrían presentar bajo la lógica de que una vez que se le han hecho los exámenes o las pruebas de gabinete, podríamos tener diferentes líneas de acción. Eh, entonces, una primera línea sería la primoinfección con estudios normales. Ese niño o un niño que tiene una hidronefrosis leve unilateral. Serían dos condiciones que el manejo sería el mismo, sería dar de alta y se dan recomendaciones en el manejo del estreñimiento y disfunción vesical. Es una primera vez que tuvo una infección, en el ultrasonido se detectó una hidronefrosis leve unilateral, pero es un niño que por lo menos no tiene ningún factor de riesgo ni nada más. Obviamente se le da la ocasión a la madre de que si volviera a presentar síntomas o alguna cosa, pues reconsulte. Podríamos encontrar a través del ultrasonido que sí, encontramos una hidronefrosis leve bilateral o que ya el niño cumple con los criterios de haber presentado ITU recurrente o atípica con estudios normales, ¿verdad? Que puede ser dependiendo de las circunstancias. Este niño requeriría un seguimiento en pediatría cada 6 meses. Obviamente el manejo del estreñimiento, el manejo de la disfunción vesical. Si el niño tiene disfunción vesical, aquí está indicado el uso de antibióticos profilácticos por 6 meses mientras se hace el manejo conservador del mismo. Y si el niño no tuviera respuesta después de este proceso y siguiera presentando infecciones del tracto urinario asociadas a disfunción vesical, aquí es donde se une el servicio de urología con un criterio de referencia bajo esta lógica. En este niño solamente se requiere seguimiento cada 6 meses por parte del pediatra, donde se va a dar seguimiento a los factores de riesgo, ver la evolución del niño. No se requiere, para que lo oigan de la presentación, no se requiere de CUMS cada 18 o 24 meses. Eso lo habíamos dejado en su momento en la revisión que se hizo ayer, pero precisamente ayer, después de una muy acertada revisión de parte de otros compañeros de nefrología del Hospital de Niños, se tomó el consenso eh, al filo de la tarde de que no se va a hacer CUMS en los niños que tienen reflujo vesicoureteral grado 1 y grado 2. Y en el niño que tiene hidronefrosis moderada o severa, en el niño que tiene reflujo vesicoureteral grado 3, 4, 5, o en el niño que en el gamma se detectan cicatrices renales, estos niños por criterios tienen que ser referidos a urología. En hidronefrosis se utiliza el antibiótico profiláctico en menores de 3 meses y hasta que cumplen 3 meses. Y en reflujo vesicoureteral se utiliza el antibiótico profiláctico por 6 meses. Y en pediatría se mantienen con seguimiento cada 6 meses. Y el niño que en las pruebas que se le realizaron, se le realizó pruebas de función renal y estas se reportan con datos de insuficiencia renal crónica y ya presentó infección del tracto urinario, este es el niño que se queda en control en pediatría cada 6 meses, pero debe ser referido al servicio de nefrología del Hospital Nacional de Niños. En estos cuadritos, pues precisamente se establecen algunos de estos elementos que acabamos de hablar, indicaciones de profilaxis, tratamientos y se resumen las indicaciones de ultrasonido de vías urinarias, indicaciones de CUMS, indicaciones para gamografía renal e indicaciones de pruebas de función renal, que son los elementos que están establecidos. En este documento que les mandamos en el chat, precisamente ya están hechos los cambios que yo les acabo de decir y ya se corrige los antibióticos que vamos a utilizar en el caso de pielonefritis que requieren o que tiene criterios de hospitalización para que los tengan muy presentes.